Las personas más cansadas que conozco no son las que duermen poco, no son las que trabajan turnos dobles o las que cargan 2 empleos al mismo tiempo. Las personas más cansadas que conozco duermen sus 8 horas, comen razonablemente bien, van al médico y los análisis salen normales. Y sin embargo, hay algo en sus ojos que delata un peso que ningún colchón nuevo va a resolver. Porque hay un tipo de cansancio que no tiene nada que ver con el cuerpo. Es un cansancio que viene de más adentro, de cargar emociones que nunca nombraste, de sostener una versión de ti que le funciona a todos menos a ti, de tomar 200 microdecisiones emocionales al día sin que nadie lo note. La ciencia lleva décadas estudiando este fenómeno. Psicólogos como Roy Baumeister, Bessel van der Kolk y Martin Seligman han dedicado carreras enteras a entender por qué ciertas personas viven agotadas sin razón aparente. Y lo que encontraron no tiene que ver con la almohada ni con el café. Tiene que ver con patrones emocionales, con formas de relacionarte contigo y con los demás, con heridas que aprendiste a ignorar tan bien que ahora solo las sientes como peso. Voy a recorrer contigo 20 señales de que tu cansancio no es físico. 20 patrones que la psicología ha documentado y que la mayoría de la gente confunde con pereza, con falta de voluntad o simplemente con mala suerte genética. Presta atención al número 11, porque va a cambiar la forma en que entiendes lo que tu cuerpo te dice. Y el número 20 es el que la mayoría se niega a admitir, pero es probablemente el más revelador de todos. Si te reconoces en algunos de estos, eso no es debilidad, eso es conciencia. Y la conciencia, aunque a veces pese, es el primer paso hacia algo distinto. Quédate hasta el final. Estas son 20 señales de que tu cansancio no es físico, es psicológico. Número 1. Dormir lo suficiente pero despertar cansado. La fatiga que el sueño no repara. Imagina esto. Pones la alarma a una hora razonable. Te acuestas temprano. No miras el teléfono antes de dormir, o al menos lo intentas. Duermes tus 7, tus 8 horas. Y cuando suena la alarma, lo primero que sientes no es descanso, es peso. Como si la noche no hubiera servido de nada. Como si tu cuerpo hubiera trabajado mientras dormías en algo que no recuerdas. Y la primera palabra que se te cruza no es buenos días, es ya, ya otra vez, ya de nuevo. La mayoría de la gente interpreta esto como mala calidad de sueño, o como falta de vitaminas, o como ese cansancio de temporada que supuestamente se cura con vacaciones. Pero lo que los psicólogos observan en este patrón es algo distinto. Roy Baumeister, uno de los investigadores más citados en psicología social de las últimas 3 décadas, desarrolló en los años 90 un concepto que llamó ego depletion, que en español podríamos traducir como agotamiento del yo. Su investigación demostró que la capacidad humana de tomar decisiones, regular emociones y mantener el autocontrol funciona como un músculo que se fatiga. Cada decisión emocional que tomas durante el día, sonreír cuando no quieres, callarte cuando necesitas hablar, sostener la calma cuando por dentro todo se desordena, gasta un recurso que no se recarga solo con dormir. Se recarga con algo que casi nadie se da. Permiso. Permiso para no estar bien. Permiso para no rendir. Permiso para soltar. Y aquí hay 2 caminos que llegan al mismo lugar. Hay personas que despiertan cansadas porque su día está saturado de microdecisiones emocionales que nadie ve. El jefe difícil, la pareja que necesita atención, los hijos, las cuentas, el tráfico, la sonrisa obligada. Y hay otras personas que despiertan cansadas porque durante la noche su mente sigue procesando emociones que el día no les dejó sentir. 2 orígenes completamente distintos. La misma almohada empapada de un cansancio que no se explica. Si alguna vez te has despertado sintiéndote más agotado que cuando te acostaste, no es tu cuerpo el que necesita descanso. Es algo más silencioso que eso. Tu mente lleva turnos extras que nunca le autorizaste. Número 2. Sentir culpa al descansar. El radar interno de alguien que aprendió que parar es fallar. Fíjate qué pasa cuando una persona con este patrón se sienta en el sofá un domingo sin nada que hacer. No pasan ni 15 minutos antes de que algo empiece a moverse por dentro. No es aburrimiento, es una especie de alarma suave, casi imperceptible, que le dice que debería estar haciendo algo productivo, que este momento de quietud es un lujo que no se ha ganado, que alguien, en algún lugar, está avanzando mientras ella se queda quieta. Desde afuera esto parece disciplina, parece ambición sana, incluso envidiable, pero desde adentro es una jaula. Jennifer Crocker, psicóloga de la Universidad de Michigan,
publicó en 2003 una investigación sobre lo que llamó Contingencies of Self-Worth, es decir, las condiciones bajo las cuales una persona se permite sentir que vale. Lo que encontró es que muchas personas construyen su valor propio sobre una sola columna: la productividad. Si producen, valen. Si descansan, fallan. Y eso no nació de la nada. Hay dos caminos que llegan a esta misma culpa. El primero es haber crecido en un hogar donde solo te elogiaban cuando rendías. Buenas notas, buen comportamiento, tareas hechas. El amor venía con factura. El segundo camino es haber visto a tus padres, o a tu madre, o a tu abuela no descansar jamás. Sin que nadie te lo dijera con palabras, aprendiste que parar es traicionar a los que vinieron antes, que el descanso es para los que no cargan responsabilidades. Y así llegaste a hoy, un adulto funcional que produce, y siente un nudo en el estómago cada vez que se permite no hacer nada. Eso no es ambición. Eso es una herida disfrazada de motor. Y el cansancio que produce no se cura con vacaciones. Se cura el día que entiendas que tu valor no depende de lo que produces. No es poca cosa llegar a esa conclusión. Número 3. Funcionar bien en crisis, pero desmoronarse en la calma. El cuerpo que solo conoce el modo de emergencia. Hay personas que en medio del caos rinden como nadie. El plazo imposible, la emergencia familiar, el problema que necesita solución inmediata. Se activan, organizan, resuelven, sostienen a otros, son la roca. Y nadie se pregunta cómo lo hacen. Pero llega el primer día libre, llegan las vacaciones, llega el fin de semana largo, y algo se desarma. El cuerpo pesa, la cabeza duele. Aparece una gripe que parece haber estado esperando su turno, o simplemente no pueden levantarse del sillón, como si alguien hubiera desconectado la corriente. ¿Te suena? Bessel van der Kolk, psiquiatra y autor de The Body Keeps the Score, lleva más de 30 años documentando cómo el trauma y el estrés crónico reprograman el sistema nervioso. Lo que encontró es que ciertas personas desarrollan lo que se conoce como hypervigilance, un estado donde el sistema nervioso está permanentemente activado, buscando amenazas, anticipando problemas, preparándose para lo peor. En ese estado, la persona funciona, pero no porque esté bien. Funciona porque su cuerpo cree que está en peligro, y cuando el peligro desaparece, cuando llega la calma, el sistema no sabe qué hacer. Nunca aprendió a estar seguro sin estar alerta. Esto no es debilidad, es un sistema de supervivencia que funcionó cuando lo necesitaste, pero que ahora se activa solo, sin amenaza real, y te deja exhausto cada vez que la vida intenta darte un respiro. Tu cuerpo no se desmorona en la calma, simplemente es el único momento donde se permite sentir lo que lleva cargando. Número 4. Cancelar planes con alivio. La señal de que la conexión social se convirtió en trabajo. Piensa en la última vez que cancelaste algo, una cena, una salida, un café con alguien que te cae bien, y lo que sentiste no fue culpa, fue alivio, un alivio físico, casi muscular, como si tu cuerpo hubiera estado sosteniendo un peso que finalmente soltó. Desde afuera, la gente llama a esto introversión, o antisocialidad, o simplemente flojera. Pero hay algo más sutil ocurriendo aquí. Mark Leary, psicólogo de la Universidad de Duke, propuso en 1995 lo que llamó Sociometer Theory, la idea de que nuestra autoestima funciona como un medidor social, un indicador interno que registra cuánto creemos que los demás nos aceptan. Cuando ese medidor está calibrado con inseguridad, cada interacción social se convierte en una evaluación. No es un café, es un examen, no es una cena, es una actuación. Y actuar cansa. Y aquí hay dos caminos al mismo alivio. Hay quienes cancelan porque genuinamente necesitan soledad para recargarse. Eso es introversión, y es perfectamente sano. Pero hay quienes cancelan porque la mera idea de sostener una versión presentable de sí mismos durante 2 horas les resulta agotadora. No es que no quieran estar con otros, es que el costo emocional de mostrarse se volvió demasiado alto. Si cancelas planes y sientes alivio, la pregunta no es si eres introvertido. La pregunta es si la conexión con otros se convirtió en algo que te cuesta en lugar de algo que te da. Eso no se arregla forzándote a salir más. Número 5. Tener la mente acelerada pero el cuerpo lento. La grieta entre pensar y sentir. Imagina a alguien que tiene la cabeza llena de ideas, planes, listas mentales, conversaciones imaginarias, soluciones a problemas que nadie le pidió resolver. Pero su cuerpo está en otro canal. Pesado.
lento, como si la mente estuviera a 120 kilómetros por hora y el cuerpo a 30. No es pereza, es una desconexión. Antonio Damasio, neurocientífico portugués que trabaja en la Universidad del Sur de California, describió en 1994 lo que llamó somatic markers, señales que el cuerpo envía al cerebro para ayudarlo a tomar decisiones emocionales. Cuando una persona ha pasado mucho tiempo ignorando lo que siente, empujando emociones hacia abajo, funcionando por encima de su propio dolor, esas señales somáticas se debilitan. El cuerpo sigue hablando, pero la mente dejó de escuchar. Y entonces aparece esta brecha, una mente que no para y un cuerpo que ya no puede seguirle el ritmo. Eso no es un problema de energía, es un cortocircuito entre dos sistemas que dejaron de comunicarse. Tu cuerpo no está lento porque le falte algo, está lento porque lleva meses pidiendo una pausa que tu mente se niega a conceder. Número 6. Necesitar horas para prepararse emocionalmente antes de cualquier cosa. La fatiga de quien vive todo dos veces. Fíjate en esto. Hay personas que antes de ir a una reunión familiar, antes de una llamada importante, antes de algo tan simple como ir al supermercado, necesitan un tiempo previo. No es tiempo para arreglarse, es tiempo para armarse. Recorren mentalmente cada posible escenario, ensayan respuestas, anticipan preguntas, imaginan conflictos que probablemente no van a ocurrir. Y cuando finalmente llegan al evento, ya están cansadas, porque en su cabeza ya lo vivieron entero. Daniel Gilbert, psicólogo de Harvard, investigó durante años lo que llamó affective forecasting, la tendencia humana a predecir cómo nos vamos a sentir en situaciones futuras. Lo que descubrió es que somos pésimos en eso. Casi siempre sobreestimamos lo malo y subestimamos nuestra capacidad de adaptarnos. Pero las personas que viven en modo anticipatorio constante no solo predicen mal, viven cada evento dos veces, una vez en la imaginación y otra en la realidad. Y las dos veces gastan energía real. Tu cerebro no distingue una amenaza imaginada de una real. Si pasas 3 horas anticipando una cena difícil, para cuando llegas, ya usaste la energía que necesitabas para disfrutarla. No estás cansado por lo que viviste, estás cansado por lo que imaginaste vivir. Número 7. Sentir cansancio al recibir buenas noticias. La señal más malinterpretada del agotamiento emocional. Esta es una de las señales que más confunde a la gente, incluso a terapeutas. Alguien recibe una buena noticia, una promoción, un elogio sincero, una invitación que debería alegrar. Y en lugar de sentir energía, siente un peso. Una especie de bajón que no tiene sentido lógico. ¿Cómo puede ser que algo positivo te agote? Stephen Porges, investigador de la Universidad de Indiana, propuso en los años 90 la Polyvagal Theory, una teoría que explica cómo nuestro sistema nervioso autónomo evalúa la seguridad del entorno, sin que nosotros participemos conscientemente. A ese proceso lo llamó neuroception, y aquí está lo revelador. En personas que crecieron en ambientes impredecibles, donde lo bueno podía convertirse en malo sin aviso, el sistema nervioso aprende a desconfiar de la calma. Una buena noticia no se registra como alegría, se registra como el momento justo antes de que algo salga mal. El cuerpo no celebra, se prepara, y prepararse cansa. Si alguna vez sentiste que una buena noticia te dejó más agotado que una mala, no es ingratitud. Es un sistema de protección que sigue activo mucho después de que el peligro pasó. Tu cuerpo no rechaza lo bueno, simplemente todavía no aprendió que lo bueno puede quedarse. Un momento, quiero hacer una pausa aquí antes de seguir. Si ya te reconociste en 3 o 4 de estas señales, no te asustes. No estoy diagnosticando nada. Estoy nombrando cosas que la mayoría de la gente siente, pero que rara vez escucha puestas en palabras. Y eso, por sí solo, ya es algo. Porque una de las cosas que más agota emocionalmente es cargar con algo que no tiene nombre. Cuando le pones nombre, algo se afloja. No desaparece, pero se afloja. Todavía nos quedan 13 señales. Algunas van a ser más sutiles, otras van a incomodar un poco. Y el número 20 es el que guardé para el final porque es, probablemente, la verdad más incómoda de esta lista. Si este tipo de contenido te interesa, el botón de suscripción está ahí, sin presión. Seguimos. Número 8. Hacer todo en automático sin sentir nada. El modo piloto de alguien que ya no tiene margen emocional. Hay personas que describen sus días como si estuvieran viéndose desde afuera. Se levantan, desayunan, trabajan, comen, vuelven, duermen. Todo funciona, todo se cumple.
pero nada se siente. No hay alegría ni tristeza. Solo una especie de gris funcional que mantiene la maquinaria andando sin que nadie sospeche que por dentro no queda casi nada. Philip Brickman, psicólogo que investigó la adaptación emocional en los años 70, describió lo que se conoce como hedonic treadmill, la tendencia humana a volver siempre a un punto emocional neutro después de eventos positivos o negativos. Pero lo que observamos en personas crónicamente agotadas no es un retorno a la neutralidad, es un aplanamiento. Un sistema que dejó de registrar altos y bajos porque ya no tiene energía para procesarlos. Dos caminos llegan a este mismo automatismo. Uno es la protección post-trauma. Después de sentir demasiado, el cerebro baja el volumen emocional para sobrevivir. El otro es la sobrecarga sostenida, tantas demandas acumuladas que el sistema simplemente se desconecta para seguir funcionando. En ambos casos, la persona no dejó de sentir por elección, dejó de sentir porque no le quedaba otra opción. Eso no es fortaleza, eso es un fusible que se quemó, y el cansancio que acompaña este modo automático no viene de hacer demasiado, viene de no sentir nada mientras lo haces. Número 9. Sentir que el cansancio aparece exactamente cuando estás solo. La máscara que pesa más que el trabajo. Imagina esto. Alguien llega a casa después de un día normal. No fue un día terrible. No hubo peleas ni crisis. Pero al cerrar la puerta, al quedarse solo, siente como si le cayera encima un peso que no estaba ahí hace 5 minutos. Se sienta. El cuerpo se hunde. Y de pronto ese cansancio que no tenía explicación aparece con toda su fuerza. Los psicólogos sociales que estudian lo que se llama self-monitoring, la capacidad de ajustar tu comportamiento según el contexto social, saben que algunas personas son monitoreadores altos. Regulan constantemente su tono, su expresión, su lenguaje, su postura, para encajar en cada situación. Y esa regulación constante tiene un costo metabólico real. Tu cerebro gasta glucosa, gasta oxígeno, gasta energía cada vez que decides sonreír en lugar de llorar, cada vez que eliges callar en lugar de hablar. Cuando llegas a casa y la máscara se cae, lo que sientes no es el cansancio del trabajo, es el cansancio de haberte sostenido todo el día. Si tu agotamiento aparece justo cuando dejas de actuar, la pregunta no es por qué estás tan cansado. La pregunta es cuánta energía gastas cada día en ser la versión que los demás necesitan que seas. Número 10. Irritabilidad desproporcionada con cosas pequeñas. El reservatorio emocional que llegó a cero. Alguien se molesta porque la cuchara está en el cajón equivocado. Porque la puerta se cerró demasiado fuerte. Porque alguien tardó 2 segundos más de lo normal en responder un mensaje. Y esa persona sabe que la reacción no tiene sentido. Sabe que la cuchara no es el problema. Pero no puede evitarlo. Es como si cada pequeña fricción del día le raspara un nervio expuesto. Baumeister vuelve a aparecer aquí con su modelo de ego depletion. Cuando el reservorio de autocontrol emocional está vacío, la persona pierde la capacidad de filtrar. Todo llega sin amortiguador. La cuchara en el cajón equivocado no es una cuchara. Es la gota 500 del día en un vaso que ya se desbordó hace rato. Si te descubres reaccionando con rabia a cosas que objetivamente no la merecen, tu problema no es la rabia. Es que llevas tanto tiempo funcionando al límite que ya no te queda nada con qué absorber los golpes pequeños. Lo peligroso de este patrón no es la irritación, es que después viene la culpa, y la culpa gasta lo poco que quedaba. Número 11. Sentir el cuerpo pesado sin explicación médica. Cuando lo emocional se convierte en físico. Piensa en alguien que va al doctor con dolores de espalda, con un cansancio que no se quita, con una pesadez en los hombros que parece permanente. Le hacen análisis. Todo sale bien. Le dicen que está sano. Y la persona se queda mirando los resultados pensando entonces, ¿por qué me siento así? Bessel van der Kolk, en su libro publicado en 2014, documentó cómo el cuerpo almacena experiencias emocionales no procesadas en forma de tensión muscular, dolor crónico y fatiga inexplicable. No es hipocondría, no es invento, es que el cuerpo tiene su propia memoria, y cuando la mente se niega a sentir, el cuerpo guarda la cuenta. Investigaciones en la Universidad de Harvard y en la Clínica Mayo han encontrado correlaciones entre estrés emocional crónico y síntomas físicos sin causa orgánica detectable. Tu cuerpo no miente. Si te pesa sin razón médica, hay algo que cargas que todavía no tiene nombre. Y ponerle nombre es, muchas veces, el primer paso para que el cuerpo empiece a soltar.
Número 12. Tener energía para todos menos para ti. El cansancio del que aprendió que su valor está en servir. Imagina a alguien que organiza la fiesta de cumpleaños de todos, que está disponible a las 3 de la mañana cuando un amigo llama llorando, que cocina para la familia extendida cada domingo, pero que lleva 6 meses posponiendo una cita con el dentista, que no recuerda la última vez que hizo algo solo para sí. Bowlby, el padre de la Attachment Theory, describió en los años 60 un patrón que llamó Compulsive Caregiving, el cuidado compulsivo. Personas que aprendieron desde niños que la única forma de asegurar el vínculo era ser útiles. No las querían por quienes eran, las querían por lo que hacían. Hay 2 caminos a este mismo agotamiento. Uno viene del apego ansioso. Si cuido, me quieren. Si dejo de cuidar, me abandonan. El otro viene de una identidad construida entera sobre la utilidad. Soy el que resuelve, soy la que sostiene, soy el que nunca falla. Y los dos llegan al mismo lugar. Una persona que tiene combustible infinito para otros y el tanque vacío para sí misma. Si esto eres tú, hay algo que necesitas escuchar. Cuidar de otros no es amor si primero no existe un espacio donde alguien cuide de ti, aunque ese alguien tengas que ser tú. Número 13. Dormir demasiado los fines de semana y no sentirse renovado. El débito emocional que no se paga con sábanas. Hay personas que llegan al viernes arrastrándose y piensan que el fin de semana lo arregla todo. Duermen 10, 12 horas, se quedan en cama hasta la tarde y el domingo por la noche sienten que no descansaron, como si hubieran hecho un depósito en una cuenta que tiene un agujero en el fondo. La neurociencia tiene un concepto para esto. Bruce McEwen, investigador de la Universidad Rockefeller, desarrolló el término allostatic load, que describe la acumulación de desgaste fisiológico causado por estrés crónico. No es el estrés de un día, es el estrés que se apila semana tras semana, mes tras mes, sin resolverse. Y cuando la carga alostática es alta, dormir más no resuelve nada, porque el sistema sigue activado incluso durante el sueño. Tu cuerpo duerme, pero tu sistema nervioso sigue trabajando en modo de deuda. El descanso real no es horizontal, es emocional. Y ese tipo de descanso no llega con más horas de sueño. Llega cuando algo deja de pesarte. Número 14. No poder nombrar lo que sientes. Solo decir que estás cansado. La palabra comodín que esconde todo lo demás. Alguien te pregunta cómo estás y tú dices, cansado. Te preguntan qué tienes. Nada, es que estoy cansado. Te preguntan si pasa algo. No, solo cansado. Y no estás mintiendo. De verdad sientes cansancio. Pero debajo de ese cansancio hay algo más que no sabes nombrar. Tristeza, tal vez. Frustración. Soledad. Miedo. Algo que no alcanza a tomar forma porque nunca aprendiste a ponerle palabras. Lisa Feldman Barrett, neurocientífica y profesora en la Universidad Northeastern, desarrolló la teoría de Constructed Emotion y dentro de ella un concepto llamado Emotional Granularity, que es la capacidad de distinguir con precisión entre diferentes estados emocionales. Las personas con baja granularidad emocional no es que no sientan, es que lo sienten todo como una sola masa indiferenciada. Y la palabra más fácil para describir esa masa es cansancio. Si tu respuesta automática a todo es estoy cansado, quizás lo que realmente necesitas no es descanso, es vocabulario. El tipo de vocabulario que te permite decir estoy triste en lugar de estoy agotado. Eso no se enseña, eso se practica. Y el primer paso es sospechar que detrás de tu cansancio hay algo que todavía no encontró su nombre. Tómate un segundo antes de seguir. Llevamos 14 señales. Y si llegaste hasta aquí, ya estás notando cosas que la mayoría nunca nota. Los últimos 6 van a ser distintos, más específicos, más incómodos. Algunos van a sonar como fortalezas. Quédate conmigo, porque no son lo que parecen. El número 20, especialmente, va a incomodar a más de uno. Pero a veces la incomodidad es la puerta. ¿Cuántos de estos has reconocido hasta ahora? ¿En ti? ¿En alguien cercano? Piénsalo un momento antes de que sigamos. Número 15. Perder el interés en cosas que antes amabas. La señal más silenciosa de que algo se apagó por dentro. Había algo que te gustaba, algo que te sacaba una sonrisa automática. Tal vez era cocinar, tal vez era leer, tal vez era salir a caminar sin rumbo o sentarte a dibujar o escuchar música con los ojos cerrados. Y un día, sin que nadie te lo quitara, dejó de importarte. No fue un momento dramático.
No hubo un antes y un después que pudieras señalar con el dedo. Simplemente un día te diste cuenta de que eso que te llenaba ya no te generaba nada. Los psicólogos llaman a esto anedonia, y es una de las señales más estudiadas del agotamiento emocional prolongado. Martin Seligman, en su trabajo sobre Learned Helplessness, esa sensación de que nada de lo que hagas va a cambiar las cosas, documentó cómo la exposición repetida a situaciones incontrolables puede apagar gradualmente el sistema de recompensa del cerebro. No es que dejes de querer las cosas que amabas, es que tu cerebro dejó de registrar el placer que te daban. Hay dos caminos a esta pérdida. Uno es el desgaste acumulado, tantos días funcionando al límite que ya no queda espacio para el disfrute. El otro es más silencioso, una tristeza crónica de bajo nivel que nunca fue lo suficientemente fuerte para pedir ayuda, pero que fue suficiente para ir apagando las luces una por una. Si algo que te hacía feliz dejó de hacerlo, no te fuerces a retomarlo con entusiasmo artificial. A veces lo que necesitas no es volver a la actividad, es preguntarte qué se apagó primero. Número 16. Sentirse destrozado después de fingir que estás bien. El precio metabólico de la actuación emocional. Imagina esto. Sales de una reunión familiar, una de esas con primos, tíos, la abuela que pregunta cuándo te casas, el tío que opina sobre tu peso. Sonreíste todo el tiempo. Participaste en las conversaciones. Ayudaste a recoger los platos. Hiciste chistes. Y cuando llegaste al carro y cerraste la puerta, fue como si alguien te hubiera desconectado. No querías hablar, no querías manejar, solo querías que el mundo se callara. James Gross, psicólogo de Stanford, lleva décadas investigando las estrategias de regulación emocional. Su trabajo distingue entre dos formas principales de manejar lo que sientes. Una es reappraisal, reinterpretar la situación para cambiar cómo la sientes. La otra es supresión, reprimir la emoción sin procesarla. Y lo que su investigación demuestra es que la supresión emocional tiene un costo cognitivo y fisiológico medible. Aumenta la presión arterial, reduce la memoria, consume glucosa. En palabras simples, fingir que estás bien te cansa más que cualquier esfuerzo físico. Y si el contexto cultural te enseñó que mostrar lo que sientes es debilidad, que hay que aguantar, que no pasa nada, que la familia es sagrada y las quejas sobran, entonces llevas años pagando ese precio sin saberlo. El cansancio después de actuar no es exageración, es la factura de un esfuerzo que nadie ve. Número 17. El cansancio que aparece al pensar en el futuro. La fatiga de quien perdió el para qué. Hay un tipo de agotamiento que no tiene que ver con lo que hiciste hoy, tiene que ver con lo que imaginas mañana. Personas que sienten el cuerpo pesado no al recordar el pasado, sino al pensar en lo que viene. Otro año igual, otra temporada de lo mismo. Más esfuerzo sin saber para qué. Viktor Frankl, psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración y fundó la logoterapia, escribió en 1946 que el ser humano puede soportar casi cualquier cómo si tiene un porqué suficientemente fuerte. Lo que Frankl observó, en las condiciones más extremas que un ser humano puede enfrentar, es que no eran los más fuertes los que sobrevivían, eran los que encontraban un sentido. Cuando el sentido desaparece, cuando haces las cosas porque hay que hacerlas, pero ya no sabes para qué, el cuerpo responde con la única señal que sabe dar: cansancio. No es depresión necesariamente. Es una pregunta sin respuesta que pesa más de lo que parece. Si pensar en el futuro te agota en lugar de motivarte, tal vez lo que falta no es descanso, es dirección. Es una razón que sea tuya y solo tuya. Número 18. Estar siempre cansado pero no poder quedarse quieto. La inquietud como defensa contra el vacío. Esta es una de las señales más paradójicas. Personas que dicen estar agotadas pero que no soportan el silencio, que necesitan el teléfono, la serie, la música, el ruido, cualquier cosa que llene el espacio, que si se quedan quietas 5 minutos sienten una ansiedad sorda que las empuja a hacer algo, cualquier cosa, aunque no tengan energía para hacerlo. Edward Deci y Richard Ryan, creadores de la Self-Determination Theory en los años 80, identificaron 3 necesidades psicológicas básicas: autonomía, competencia y conexión. Cuando alguna de estas necesidades está crónicamente insatisfecha, aparece un malestar que no se calma con actividad, pero que tampoco se tolera en el silencio. La persona se mueve no porque quiera, sino porque detenerse la obliga a sentir algo que no sabe manejar. 2 caminos llegan a esta misma inquietud.
Uno es la evitación del vacío existencial. Si me detengo, tengo que mirar lo que hay adentro, y no estoy lista para eso. El otro es un sistema nervioso que fue condicionado desde temprano a asociar la quietud con el peligro. En ambos casos, el resultado es alguien que vive cansado pero que no puede parar. Y la ironía es que lo que más necesita, detenerse, es exactamente lo que más le asusta. Número 19. Despertar en la madrugada con la mente llena de pensamientos. El turno nocturno del procesamiento emocional. 2 de la mañana, 3 de la mañana. Los ojos se abren y antes de que pase un segundo, la mente ya está funcionando a toda velocidad. Conversaciones del día que se repiten, problemas que se amplifican, decisiones que de día parecían claras y de noche se vuelven imposibles. Matthew Walker, neurocientífico de la Universidad de California en Berkeley, ha documentado extensamente cómo el cerebro utiliza el sueño para consolidar y procesar experiencias emocionales. Pero cuando la carga emocional del día supera la capacidad de procesamiento nocturno, el cerebro despierta, no porque hayas dormido suficiente, sino porque tiene trabajo pendiente que no puede esperar. Es como un empleado que no terminó su turno y vuelve en la madrugada a intentar cerrar lo que quedó abierto. Y lo que quedó abierto casi siempre son emociones, cosas que no dijiste, conflictos que evitaste, sentimientos que empujaste hacia abajo durante las horas de luz. Si te despiertas a las 3 de la mañana con la cabeza llena, no es insomnio común. Es tu mente tratando de hacer en la oscuridad lo que no le permitiste hacer durante el día. El cuerpo tiene sus propios plazos de entrega. Y cuando los ignoras, te cobra en horario nocturno. Y aquí estamos en el número 20. El que guardé para el final porque es, probablemente, el más incómodo de todos. Y también el más revelador. Número 20. El cansancio que desaparece cuando alguien pregunta cómo estás de verdad. La fatiga de cargar solo. Imagina el momento. Puede ser un martes cualquiera. Puede ser después de semanas sintiéndote agotado sin poder explicar por qué. Alguien te mira. No te mira de pasada, como miran todos. Te mira con calma. Y te dice algo que no esperabas. No un ¿cómo estás?, de cortesía, de esos que se responden con un bien automático, sino un oye, ¿cómo estás de verdad? Y algo pasa, algo en el pecho se afloja, los ojos se humedecen, quizás. O simplemente sientes que una parte de ti que estaba contraída desde hace meses se suelta por un segundo. Y en ese segundo, solo en ese segundo, el cansancio se va. No todo, pero lo suficiente para que notes la diferencia. Roy Baumeister y Mark Leary publicaron juntos en los años 90 una investigación sobre lo que llamaron Need to Belong, la necesidad de pertenecer. Lo que demostraron es que la conexión social genuina no es un lujo emocional. Es una necesidad tan básica como comer o dormir. Y cuando esa necesidad no se cubre, cuando pasas semanas, meses, años cargando tus cosas solo, sin que nadie se detenga a preguntar lo que realmente necesitas, el cuerpo lo registra como una forma de peligro. No un peligro con garras o con fuego. Un peligro silencioso, lento, constante. El peligro de no ser visto. Investigaciones en universidades como UCLA, lideradas por Matthew Lieberman y su equipo, han demostrado que el cerebro procesa el rechazo social y la soledad emocional usando las mismas redes neurales que procesan el dolor físico. No es una metáfora. Estar solo de verdad duele, físicamente. Y cuando cargas con ese dolor durante demasiado tiempo, se convierte en algo que parece cansancio. Porque es más fácil decir estoy cansado que decir me siento solo. Es más aceptable, menos vulnerable, más controlable. Aquí es donde se juntan todos los hilos de esta lista. El cansancio de no poder nombrar lo que sientes. El cansancio de sostener una máscara. El cansancio de funcionar sin sentir. El cansancio de cuidar a todos menos a ti. Todo eso tiene algo en común. La ausencia de un espacio seguro donde alguien se detenga y te pregunte qué cargas. No para arreglarlo, solo para saber. Si tu cansancio desaparece, aunque sea por un instante, cuando alguien te ve de verdad, entonces tu cuerpo no necesita más sueño. Necesita más verdad. Más momentos donde no tengas que explicar, justificar ni actuar. Momentos donde puedas ser exactamente lo que eres. Cansado, confundido, roto, perdido. O todo eso junto. Y que alguien siga ahí. Eso no es pedir demasiado. Eso es pedir lo mínimo. Y el hecho de que te cueste pedirlo ya dice mucho sobre lo que aprendiste a cargar solo. 20 señales. Una sola verdad silenciosa debajo de todas ellas.
Tu cansancio no es un defecto, no es falta de carácter, ni falta de vitaminas, ni falta de sueño. Es una acumulación de cosas que no se dijeron, de emociones que no tuvieron espacio, de necesidades que postergaste tantas veces que tu cuerpo dejó de pedirlas con palabras y empezó a pedirlas con peso. Si más de 5 de estas señales te llegaron, eso no significa que estés mal. Significa que llevas mucho tiempo cargando algo sin nombre. Y el simple hecho de estar aquí, escuchando esto, poniéndole nombre a eso que sentías sin poder explicar, ya es algo distinto. No estás roto. Simplemente aprendiste a funcionar cargando un peso que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Y eso, lejos de ser debilidad, es una forma de resistencia que merece ser reconocida. No te estoy pidiendo que cambies. No te estoy diciendo que necesites una lista de hábitos nuevos, ni un plan de transformación personal. Lo único que te pido es que la próxima vez que digas «estoy cansado», te detengas un segundo y te preguntes si realmente es el cuerpo el que habla, o si es algo más antiguo, más hondo, más tuyo. Porque cuando lo que te cansa por fin tiene nombre, algo empieza a pesar menos. No desaparece, pero pesa menos. Y a veces eso es suficiente para volver a respirar. Me gustaría saber cuál de estas 20 señales fue la más difícil de escuchar. Déjala en los comentarios. No para exponerte, para que alguien más la lea y sepa que no estás solo en eso. Si este video te encontró esta noche, probablemente no fue casualidad. Y si quieres seguir explorando este tipo de patrones, con calma, sin presión, sin diagnósticos, suscríbete. Nos vemos en el próximo.